Muchísimas gracias por la invitación. Profesor Gallego, gracias por la invitación a la universidad, al rector que acaba de salir, a todos los presentes. Es un honor estar aquí en Valencia y efectivamente, bueno, tengo el honor de dar inicio a esta conferencia con el título de la ponencia, que es Política, Tecnología e Identidad. Y quiero partir tomando las palabras del profesor Gallegos. ¿Cuál es el bien común mayor que tenemos, que es nuestra humanidad? Lo que somos seres humanos. Y creo que hemos tomado ya por hecho ese bien, ¿no?, que hoy está siendo amenazado no de una manera metafórica, sino de una manera real, a través de las tecnologías o por las tecnologías. Especialmente tecnologías convergentes, especialmente la edición genética, la biotecnología, que tiene el poder de facto de cambiar nuestra naturaleza. También existen otras tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no?, que también, como su nombre lo indica, es un intento por humanizarla. Las máquinas no son inteligentes, pero desde ese uso ya de inteligencia se trata de humanizar un poco a la tecnología, siendo la inteligencia del ser humano algo mucho más complejo. Parto con el concepto de identidad y creo que tenemos en estos momentos una grave crisis de identidad. Y se da una crisis de identidad a nivel macro, meso y micro. A nivel macro, a nivel estatal, el concepto de Estado-Nación, los conceptos de soberanía implícitos con el concepto de Estado-Nación, donde a través de esta globalización, pero ya ni siquiera una globalización de tercer nivel, sino una de cuarto, ya la supranacionalización, donde se intenta borrar todo vestigio de Estado, de nación, y se intenta homogeneizar en nombre de la diversidad, paradójicamente, de la inclusión y la igualdad a todas las naciones. Se intenta estandarizar también los símbolos. Las banderas nacionales dejan de ser relevantes y se nos impone, por ejemplo, una bandera multicolor que nadie ha aceptado, que muy pocos están aceptando y que se trata de imponer a la fuerza, la bandera arcoíris. A nivel meso también tenemos problemas de identidad severos. Las instituciones intermedias o los cuerpos intermedios a los cuales se refería Friedrich Hayek, la iglesia, las empresas, las fundaciones, las universidades, un severo problema de identidad. ¿Qué son? ¿Hacia dónde van? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Cuál es su función social? Si es que existe ahora ese concepto de función social. Y a nivel micro, que es el punto donde yo me estoy especializando, la identidad del ser humano. Hace poco, ¿cuánto fue? Hace un par de años, Mark Walsh, un columnista, un articulista estadounidense del Daily Wire, lanzó un documental, ¿no?, titulado What is a Woman? Y le preguntaba a diferentes personas qué es una mujer. Y curiosamente en ese documental nadie supo definir qué es una mujer. Hemos llegado a un punto donde ni siquiera sabemos qué es lo que somos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a defendernos si no sabemos qué es lo que defendemos? Y es ahí donde parto entonces en esta idea de identidad. Una identidad que ya no reconoce el dualismo sexual natural, el dimorfismo sexual natural, el concepto de persona masculina y femenina, que emergen de esta naturaleza, de este dualismo. Por lo tanto, tenemos que volver a las raíces y partimos con la idea del ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y al ser humano se le puede abordar en dos grandes dimensiones. La primera es la naturaleza del ser humano, que es lo que somos desde particularmente lo biológico, lo anatómico, lo fisiológico, lo psicológico, todo aquello que nos separa de otras especies. ¿Por qué señalo esto? Porque hoy, por ejemplo, se intenta impulsar el concepto de persona no humana o ser sintiente, que lo que busca abiertamente es estandarizarnos con los animales. Peor aún, estandarizarnos con los robots, pero no una estandarización solamente morfológica. Peor aún, es una estandarización moral. Aquí vienen a colación las ideas de Peter Singer, este filósofo australiano, ¿no?, padre del animalismo o del especismo, esta idea de que el ser humano no tiene ninguna autoridad o superioridad moral con respecto a los animales. Entonces surge esta idea del especismo, que da pie, por ejemplo, también a que cuestiones que hoy observamos como tan ridículas como los transespecie, estos sujetos que se sienten gatos o perros o elefantes y que
no solamente se sienten, sino que a través de la tecnología, y por eso digo que no es una metáfora, utilizando la tecnología se someten a cirugías y a modificaciones corporales para terminar convirtiéndose en algo que la naturaleza les negó ser. Por lo tanto, aquí vemos la idea de cambio antropológico, que está asociado directamente a nuestra naturaleza. Ahora, retomo esta idea de naturaleza humana. Como les decía, todas estas características biológicas, genéticas, anatómicas, fisiológicas, psicológicas, que nos hacen ser la especie que somos. Podemos ser también otras cosas. Aristóteles decía que somos politicón. Desde la teoría económica neoclásica podemos ser homo economicus. Thomas Hobbes no tenía una percepción muy positiva, una apreciación muy positiva del ser humano. Pensaba que éramos seres predatorios, despreciables, malos, ¿no? Y que en ausencia de castigo, ¿no? íbamos a hacer el daño para sacar ventaja. Jean-Jacques Rousseau tiene una visión completamente distinta a la de Hobbes. Rousseau es mucho más optimista, él cree que somos nobles salvajes, que nacimos lindos, buenos, colaboradores. La ciencia ha refutado ciertamente a Rousseau, no somos así. Pero nuestra otra concepción del ser humano, también somos hijos de Dios. Pero al final del día, cuando nos vamos a acostar, cerramos los ojos y nos ponemos a dormir, seguimos siendo seres humanos, somos sapiens. Y ese ser humano también tiene otras condiciones. Podemos comunicarnos de una manera particular. Yo puedo en estos momentos articular un lenguaje que es sofisticado y complejo y que nos separa de otras especies. Y vuelvo a la idea, ¿qué es lo que somos? Si no sabemos qué es una mujer, si no sabemos qué es un ser humano, ¿cómo vamos a defender esa naturaleza y esa condición? Tenemos un lenguaje particular que nos permite comunicarnos de una manera especial. Y también debido a nuestra anatomía, ¿no? Tenemos los brazos liberados y tenemos las manos libres, y estas manos nos han permitido, ¿qué cosa? Modificar y cambiar el mundo. ¿Cómo lo hemos hecho? A través del desarrollo de tecnología. La tecnología finalmente lo que viene a ser es la extensión de la voluntad del ser humano por cambiar el mundo que le rodea. Y el ser humano siempre ha tenido esta ambición. Por eso castigaron a Ulises y lo metieron en el octavo, ¿no? También en el octavo círculo. ¿Por qué? Porque él arrogantemente probablemente sentía que podía conquistar el mundo. Lo mismo pasó con Ícaro. Cuando le dijeron Ícaro, ¿no? El padre le dice, no vueles cerca del sol porque se te van a derretir las alas. Ícaro arrogante pensó que podía desafiar eso y terminó ahogándose. Frankenstein, Fausto, terminan siendo expresiones, ¿no? De esta idea de que el humano siempre ha querido no solamente modificar el mundo, sino controlarlo. Pero hoy pasamos a una etapa superior que es no solamente modificar el entorno, sino modificarnos a nosotros mismos. Ya voy a retomar un poco esa idea. A partir entonces de esta liberación de las manos, podemos transformar el mundo que nos rodea. A partir de esta naturaleza, ¿no? Les mencionaba, surge también la experiencia de vida del ser humano, la condición humana, cómo experimentamos y vivimos el mundo, a diferencia de lo que hacen otros animales o cómo lo viven los animales. Somos la única especie que puede registrar su pasado, la historia, es algo exclusivamente humano. Somos la única especie que puede tomar fotografías de los objetos que nos rodean, las ideas que señalaba Platón, y a partir de estas ideas las subimos a nuestra mente y podemos empezar a tener pensamientos abstractos, podemos filosofar, podemos razonar de una manera compleja. Esa también es una característica exclusiva del ser humano. Y tenemos también cualidades estéticas superiores, la pintura, la música, la literatura, el arte en general. Son cualidades y son capacidades exclusivamente humanas. ¿Por qué es importante resaltar lo que antes hubiese sido considerado obvio y que nadie se tomaba el tiempo de pensar porque lo asumíamos como un bien intocable, ¿no? Algo que jamás podría haberse amenazado? Porque tenemos, como les dije, que saber qué es lo que somos. Cuando hablamos de tecnología, entonces, esta capacidad, ¿no? Esta extensión de la voluntad del ser humano por transformar el mundo. La tecnología hoy ha logrado niveles de desarrollo increíbles. Es primera vez en la historia que el ser humano desarrolla tecnologías que no solamente, como les dije, van a modificar el entorno de ese ser humano, sino al propio ser humano. Y aquí tenemos las famosas tecnologías convergentes. Ya les mencioné la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, robótica, computación cuántica, impresión en 3D, ciencia de materiales.
Y dentro de esas tecnologías ustedes van a encontrar una variedad enorme. La inteligencia artificial no es una tecnología uniforme. Tienen reconocimiento facial, tienen drones, automóviles autónomos, fintech o algoritmos financieros. Hay una complejidad muy grande dentro de esa tecnología. Lo que pocos saben es que esas tecnologías gradualmente se están utilizando con fines reproductivos. ¿Y por qué habría que orientar esas tecnologías a fines reproductivos? Es el gran deseo de transformar al Homo sapiens en Homo Deus, un ser humano que finalmente tiene las herramientas para convertirse en su propio Dios. Pero esto también va por etapas. Esa tecnología entonces es utilizada para modificar el mundo. ¿Y quiénes promueven estas aplicaciones tecnológicas? Y aquí entramos al terreno de lo político. Hay un concepto que se utiliza mucho, pero que está poco desarrollado o no tan bien definido, que es el concepto de progresismo o progre, ¿no? En el lenguaje común. Pero el progresismo no es solamente una etiqueta, ¿no? Una etiqueta contemporánea. El progresismo es un movimiento, de hecho, cultural, económico, social, que surge a fines del siglo XIX en los Estados Unidos. Es decir, sí existe el progresismo como tal, un movimiento que busca, ¿no?, generar reformas en desafío al poder económico de turno, a lo que en esos momentos en los Estados Unidos eran conocidos como los robber barons, los varones ladrones, los grandes multimillonarios de la época. Los Rockefeller, los Vanderbilt, los Stanford. Gente que controlaba a los Estados Unidos con su poder económico, que a la vez también transformaba en poder político. Y el progresismo surge como una respuesta a ese poder, ¿no? Es un movimiento de reforma social, reforma política, pero con una particularidad, aprovechando también el espíritu de los tiempos, ¿no?, que era este siglo XIX, donde en Europa, por lo menos, Europa se iba secularizando cada vez más, donde ya la fe en Dios había amainado, y se tenía una fe enorme en esta idea del progreso, en la ciencia, en las posibilidades de la ciencia, que después deriva obviamente en el siglo XX con movimientos seculares, el comunismo soviético, el comunismo chino, el nacionalsocialismo alemán, todos seculares, y las grandes tragedias del siglo XX, ¿no?, que son las grandes tragedias de la humanidad en términos de volumen, se dieron en regímenes seculares. Vuelvo a la idea de en que se me fue un poco el hilo de lo que pasa es que estoy pensando. El progresismo, gracias. El progresismo. Entonces, esta idea de progresismo, que surge entonces este concepto, que hay que tenerlo más claro. El progresismo finalmente es todo, o un progresista, mejor dicho, es todo aquel que busca la reforma política, económica, social, cultural, de todo tipo, utilizando como instrumento de cambio la ciencia y la tecnología. Eso es lo que hoy define un progresista. Un progre es aquel que busca reformar o cambiar, utilizando o recurriendo principalmente a la ciencia y a la tecnología como instrumentos de cambio. Dentro de lo que se conoce hoy como progresismo existen variantes. No es un progresismo uniforme y por eso es tan complejo entenderlo. Existe un progresismo racionalista, hijo de la Ilustración del siglo XVIII. Es el progresismo, por ejemplo, de personajes como Steven Pinker, no sé si lo ubican, el psicólogo estadounidense. Bueno, es un progresismo ateo, pero no anticristiano necesariamente. Y por otro lado tiene un progresismo que es hijo del posmodernismo, ¿no?, que es el progresismo relativista, al cual, por ejemplo, pertenece gente como Yuval Noah Harari, el historiador de Oxford, que curiosamente es gay y es judío. No por nada, todo esto también tiene una razón de ser, ¿no?, que ha popularizado estas ideas del Homo Deus, ¿no?, esta trilogía con Sapiens, Homo Deus y 21 ideas para el siglo XXI, donde es abiertamente un promotor de la idea de progreso, pero una idea de progreso que exige que para progresar el ser humano deje de ser tal. Es una idea de progreso muy particular, esta idea de progreso del progresismo postmodernista. Para progresar tienes que dejar de ser lo que eres. Para progresar tienes que destruirte.
La pregunta es cómo se progresa destruyendo el objeto del progreso. Es imposible. Pero bueno, y en este progresismo postmodernista ya tenemos otra visión. Aquí no solamente son ateos, sino que abiertamente anticristianos. Y es aquí donde el progresismo, tanto el racionalista como el relativista, se fusionan. Los dos son cientificistas. ¿Qué quiere decir esto? Reemplazaron la figura de Dios y transformaron a la ciencia, y especialmente al método científico, de instrumento de búsqueda de verdades científicas a un objeto de adoración. ¿Cómo se manifiesta eso en lo práctico? Cuando ustedes hablan con alguien y les dicen, ¿dónde está tu evidencia? ¿Quién escribió ese paper? ¿Qué autoridad académica te está respaldando? Y aquí la pregunta sería que si todas las verdades son acaso científicas. Y aquí cito al gran filósofo británico Roger Scruton. Scruton resuelve esta contienda de una manera magistral. Él dice, la ciencia no te da todas las respuestas, porque la ciencia tampoco te plantea todas las preguntas. Preguntas, por ejemplo, como ¿cuál es mi propósito en este mundo? Son preguntas que no pueden ser respondidas con el método científico y que empíricamente refutan este absurdo de que todas las verdades son científicas y que todo el mundo puede ser entendido a través de la aplicación del método científico. Un segundo punto, donde ambos progresismos van a coincidir es en el utilitarismo. Algo es bueno en la medida en que es útil. Si no es útil, puedes descartarlo. Y el utilitarismo también va de la mano con la instrumentalización gradual del ser humano. El aborto finalmente es hijo del utilitarismo. ¿Funciona o no funciona? ¿Me sirve o no me sirve? Descártalo. Lo que se está tratando de legalizar en estos momentos también, no sé si acá en España ya lo sea, la eutanasia. Ayer el Perú, país donde yo vivo, tuvo el primer caso de eutanasia. Bueno, la eutanasia también va por esa misma línea, la instrumentalización del ser humano. Y esto trae peligros terribles, porque los criterios por los cuales algo se define como útil o inútil pueden cambiar con el tiempo. Y los que ayer escupieron al cielo, hoy pueden recibir el producto de su propio escupitajo, porque esos conceptos pueden cambiar, esos criterios pueden cambiar. Y el utilitarismo también es un problema, porque va de la mano con el materialismo. ¿Y por qué el materialismo tendría que ser relevante? Porque excluye, ¿no? O rechaza o niega que el ser humano es un ser con una dimensión trascendental, que todo lo puede reducir a materia, que todo es proceso químico, biológico, físico, y que no somos algo especial, sino que somos simplemente materia, que somos entes. Por lo tanto, ¿no? Si tú reduces al ser humano a materia y le quitas esta dimensión trascendental, finalmente terminas teniendo una cosa, y esas cosas también pueden ser desechadas. Aquí traigo a colación a un pensador francés al cual recomiendo que lean, y en general una rama de estudio, ustedes que principalmente son estudiantes de ciencias políticas, que profundicen en la filosofía de la tecnología, porque son campos de estudio que necesariamente se van a sobreponer en el futuro, que ya lo están haciendo. Filosofía de la tecnología, en particular autores como Jacques Ellul, al cual voy a citar ahora, a Martin Heidegger, que es probablemente el más reconocido de todos, Lewis Mumford y Karl Jaspers. Creo que esos son 4 autores por los cuales empezar. ¿Qué tienen en común estos autores? Que no tenían una visión muy optimista de la tecnología, ¿no? Pensaban que el desarrollo tecnológico lo que iba a terminar logrando era la instrumentalización del ser humano, y creo que dieron en el clavo, considerando que sus estudios se publican entre los 30 y los 60, ¿no? El caso, por ejemplo, de Heidegger, que tiene la Question Concerning Technology, un ensayo sobre la tecnología, donde él trata de responder una pregunta muy difícil: ¿qué es la tecnología? Él trata de encontrar la esencia de la tecnología. Y en este estudio, a lo que Heidegger, dentro de una de las tantas observaciones que él hace, es que el ser humano se está convirtiendo en un recurso, ¿no? Él habla de la Tierra como un gran recurso y que el ser humano es un recurso dentro de esa totalidad.
Finalmente, lo que Heidegger está diciendo es que la tecnología lo que está logrando es no solamente que el ser humano siga siendo sujeto, sino que pasa a ser también objeto. No observador, sino también observado. Pero más aún, no solamente observado, sino experimentado en él. Es otra forma de instrumentalización del ser humano. Y Jacques Ellul complementa aún más esto, y él dice, el problema de la tecnología es que la reducimos a un concepto muy básico, ¿no? Creemos que solamente es el objeto, pero la tecnología en realidad es parte de algo más grande que es la técnica. Él escribe este libro, La Sociedad Tecnológica, donde él señala que la técnica no solamente se refiere a la dimensión física de la tecnología, sino que se refiere también a los modos de producción económica, a las formas de organización social, ¿no? A las formas de gestión y distribución del poder político que surgen de la aplicación de esa tecnología. Y él señala, el gran problema es que la humanidad está cada vez orientándose más hacia criterios de eficiencia. Por lo tanto, todo aquello que sea útil para la eficiencia va a ser bienvenido, va a ser considerado algo bueno. Y todo aquello que sea inútil tendrá que ser descartado. ¿Por qué traigo a colación también a Ellul en esta idea del utilitarismo, del materialismo, del cientificismo? Es que estamos dejando de ser humanos en nombre del progreso tecnológico. Entonces, ¿de qué sirve ese progreso si ese progreso no nos sirve a nosotros? ¿De qué sirve un progreso donde la tecnología, la ciencia no sirven al ser humano, sino que esta relación se invierte y el ser humano pasa a ser un insumo para el desarrollo tecnológico? Esto es gravísimo. Por lo tanto, profundizo más entonces el concepto de identidad, a la definición de tecnología, a los tipos de tecnología y la parte política. No sé cómo ando con el tiempo. ¿Sí? Vamos bien, gracias. Que en el siglo XXI, y es parte del trabajo que estoy haciendo ahora, es un libro que estoy escribiendo, ya tengo más o menos 1 año y medio investigando sobre esto, dedicadamente, es que la política en el siglo XXI va a cambiar, y va a cambiar radicalmente. Yo sostengo, y no por una posición simplemente llamar la atención o tratar de ser disruptivo a la fuerza, no, sino que genuinamente creo que esto es lo que está pasando, es que las filosofías políticas desde fines del siglo XVII, particularmente el liberalismo inglés de Locke, a la fecha, es decir, todos estos ismos, están siendo cada vez menos relevantes y menos útiles para entender cómo se gestiona, distribuye, ejerce, administra el poder. Y hay un problema muy grande, porque la gran pugna en el siglo XXI no es de carácter necesariamente político, sino que es de carácter antropológico. Si se hablaba, si Agustín Laje, mi amigo Agustín, ¿no? Mi socio también de aventuras comerciales, Agustín habla de la batalla cultural. Pero yo creo que la batalla cultural es solamente una parte de algo más grande aún, que es la gran guerra antropológica del siglo XXI. Entre quienes buscan, en nombre del progreso racionalista, posmodernista, modificar la naturaleza del ser humano, versus aquellos que consideramos que, a pesar de lo imperfectos que somos, de los limitados que somos, de lo viciados que somos, vale la pena mantener esa naturaleza. Es la posición entre el progresismo, que está hoy alimentado, por ejemplo, por ideologías de izquierda y de derecha. Es decir, cuando se habla de progresismo, existe esta idea de que solamente está asociado a la izquierda, y eso es un error. El progresismo también lo podemos encontrar a la derecha, el famoso liber-progresismo. ¿Y cuál sería el punto en común? Les decía, ¿no? La capacidad de modificar el mundo a través de la tecnología y de la ciencia, que comparten estas características: el cientificismo, el utilitarismo, el materialismo, el relativismo, particularmente el progresismo postmodernista. Y versus aquellos que queremos mantener al ser humano como es, ¿no? Que queremos que la tecnología y la ciencia le sirvan y que no se invierta esta relación, que sería una posición bioconservadora.
Ese es el gran salto que creo que se está dando ahora, el bioconservadurismo. El bioconservador es aquel que busca defender la naturaleza del ser humano. Y al defender y promover la naturaleza del ser humano, también busca defender y promover la condición humana. La condición humana es la experiencia de vida del ser humano, cómo experimentamos el mundo, cómo interactuamos con él, cómo lo entendemos. Lo que les decía, la filosofía, ¿no? la estética, la historia. Y a partir de esa naturaleza que da origen a esta condición, y esa condición también se expresa en nuestras instituciones, el matrimonio, la familia, que finalmente recogen esa experiencia vital del ser humano, que recogen esa complementariedad natural, por ejemplo, entre hombre y mujer, y que hoy es absurdo, es casi subversivo decir que el matrimonio es entre hombre y mujer. Yo soy peruano, así que si alguien se ofende por lo que estoy diciendo, no me importa realmente. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, punto. No existe matrimonio gay. Lo siento. Podría existir unión solidaria, unión romántica, se le puede dar un arreglo legal para que haya un reconocimiento ante la ley de todos los beneficios, ¿no? Perfecto. Pero las leyes del hombre no son las leyes naturales y no les gustan las leyes de Dios. Así es la vida, lamentablemente. Get over it. Supérenlo. Perdonen esta audiencia porque estamos aquí, gente más aliada, pero bueno, el punto es ese. Reconocemos entonces esa naturaleza, esa condición y esas instituciones que surgen de este conjunto. Por lo tanto, como bioconservadores, ¿qué es lo que buscamos? Defender esa naturaleza. ¿Y por qué digo que el siglo XXI no es un siglo donde estas ideologías políticas tradicionales van a tener gran utilidad? Porque se olvidaron, y creo que con la praxis política también hubo un desgaste, ya el ser humano no está en medio de estas ideologías. Ahora se discuten modelos económicos, más mercado, menos mercado, modelos políticos, más Estado, menos Estado, cómo organizamos el Estado, cómo lo administramos. Pero ¿dónde ha quedado el ser humano? ¿Cuál es la antropología liberal? ¿O cuál es la antropología marxista? Y sí podríamos decir que la antropología liberal, la antropología marxista, la antropología libertaria son antropologías de corte racionalista. Pero son antropologías que tienen una concepción teórica del ser humano. El liberalismo, por ejemplo, cuando dice que el ser humano es un homo economicus, está teorizando al ser humano de una manera muy peligrosa. Es cierto, tomamos decisiones racionales el 95% de las veces, o al menos eso creemos. Cuando vamos a la calle y pedimos un taxi o compramos algo, siempre vamos a tratar de comprar aquello que sea más barato, aquello que sea más conveniente para nosotros. Siempre estamos buscando aquello que nos convenga. Ese es el fundamento, vamos a decir, del utilitarismo. Pero es que también tomamos decisiones que no solamente son racionales, y es aquí donde se rompe esta idea del homo economicus. Cuando una persona decide donar sangre, está violando todos esos principios de beneficio, ¿no? De calcular siempre en base a nuestro beneficio. O cuando alguien decide salvarle la vida a otra persona arriesgando la propia. Eso también va en contra del criterio de racionalidad del homo economicus. Es cierto, sí, somos seres racionales, pero también, como decía David Hume, ¿no? La razón es esclava de las pasiones. Somos seres viscerales también, emocionales. Muchas veces tomamos decisiones con el hígado, con el corazón. No siempre pensamos cuando actuamos. Esa es una parte, ¿no? Vamos a decir, esta concepción del homo economicus. La concepción marxista del ser humano, ¿no? La antropología marxista, también es una antropología que surge de la teorización del ser humano. Cuando se habla del proletario, este sujeto cargado de virtudes, siempre sufrido, siempre oprimido, resulta que cuando algunos proletarios llegan al poder, terminan convirtiéndose en todo aquello que denunciaron. Por eso es que siempre se dice, ¿no? Cuando un comunista llega al poder, hay que tener miedo porque son los peores de todos. Termina convirtiéndose en todo aquello que en algún momento negaron ser o dijeron jamás convertirse en eso. Por lo tanto, estas antropologías son de corte racionalista.
Y el problema del racionalismo es que teoriza al ser humano. Y el problema de las ideologías políticas en el siglo XXI, las actuales, es que no tienen una concepción antropológica. El ser humano está al centro del debate. ¿Por qué? Porque estas amenazas tecnológicas son reales. Y los grandes debates del siglo XXI van a ser de carácter ético y tecnológico. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si es que mañana en las noticias surge una noticia que se ha creado la primera quimera humano-animal? Quimeras son seres con material genético de 2 o más especies. ¿Qué pasa si mañana anuncia en la Universidad de Pensilvania que acaban de crear el primer minotauro? Puede parecer absurdo. Nosotros no sabemos qué clase de experimentos se están llevando a cabo, pero sí les digo que ya se está trabajando en quimeras, no solamente con especies animales, sino también con humanos. Ya se han llevado a cabo, por ejemplo, xenotrasplantes. No sé si sepan lo que son los xenotrasplantes. Corazones cultivados en cerdos que son trasplantados a seres humanos. El primer caso fue el año pasado, en los Estados Unidos, un hombre a inicios del año pasado, en Nueva York, que autorizó que le trasplantaran un corazón cosechado, ¿no?, cultivado en cerdo. Y esta persona vivió 6 semanas más. Entonces aquí se abre una serie de dilemas bioéticos muy grandes. Bueno, ¿qué es el ser humano? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, si alguien tiene un accidente y pierde 2 piernas y se le ponen prótesis, ¿se le podría considerar a esa persona un cyborg? ¿O un protoandroide? Y si alguien dice, pero mira, si estas personas están utilizando prótesis, ¿por qué entonces mejor no me amputo, si hay gente que se amputa el pene y se cree mujer, ¿por qué mejor no me amputo los brazos, ¿no?, y me convierto en robot? Veo las caras de los jóvenes y se sorprenden por el lenguaje que utilizo. Es la verdad lo que digo, lo reafirmo, ¿no?, aunque se enojen o se ofendan, pero una mujer trans no existe, es un hombre castrado. Hombre. También hay que aprender a decir la verdad, no hay que tener miedo. Es que me parece increíble cómo generacionalmente nos hemos distanciado, ¿no? Si antes decir la verdad era algo común, era algo que tenía que ser. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, ahora, aprovechando esta pequeña observación, si yo me defino en estos momentos como un hombre planta, ¿qué pensarían de mí? Me considero un transbotánico, que también existen. ¿Saben lo que son los transbotánicos, no? Personas que se sienten plantas y que van y sus familiares los riegan porque se perciben como plantas. ¿Les parece absurdo? Es que lo es. Bueno, el concepto de mujer trans también es absurdo. Pero hemos llegado a un punto donde esto ya es chocante. Es parte de lo que yo decía, no sabemos ni siquiera lo que somos. Por eso es que aceptamos estas construcciones idiomáticas de una realidad inexistente. Por lo tanto, sí es importante saber lo que somos. Bueno, retomo entonces el tema de la ideología. Tenemos entonces que poner en el debate en el siglo XXI no las cuestiones políticas o económicas, sino cuál es nuestra posición antropológica. ¿Qué posición antropológica asumimos? Si es que asumimos, por ejemplo, un realismo ontológico, que es el que al cual recurre el bioconservadurismo, o un relativismo ontológico, al cual recurre el progresismo con todas estas vertientes. Vamos a decir, un absolutismo, no vamos a decir absolutismo, pero un realismo moral versus un relativismo moral, que también surge de ese relativismo ontológico. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Cómo puede haber una moral o cómo cambia la moral si cambia el ser humano? Si yo empiezo a crear categorías nuevas, como por ejemplo, ser sintiente, ¿qué categoría moral, a qué categoría moral pertenece ese ser sintiente? ¿La moral va a ser algo estándar o no? Bueno, no sé cómo ando con el tiempo, por tanto completamente... ¿Sí? ¿Hay tiempo? Bueno. Podemos dejar unos 20 minutos para preguntas. Perfecto, perfecto. Por lo tanto, eso, tenemos que plantear entonces una posición en defensa del ser humano como es, o esta idea de modificar al ser humano en nombre del progreso. Y cuando vemos este nuevo eje político, ya no es el eje tradicional izquierda y derecha. Cuando teníamos la izquierda veíamos marxismo, socialismo, a la derecha teníamos liberalismo, libertarismo, y el conservadurismo, que no es muy bien entendido, a veces puede estar a la derecha, a veces puede estar a la izquierda, pero en Occidente generalmente ha estado, vamos a decir, orientado a la centro-derecha,
particularmente por la alianza, ¿no?, que conservadores a nivel hemisférico han tenido con liberales y libertarios para combatir el comunismo. Pero el conservadurismo en este sentido no tiene una posición muy clara aquí. Podría ser de centro, centro-derecha, centro-izquierda, dependiendo de los matices. Ese eje tradicional se rompe. Aquí el criterio es político y económico, pero ese eje político cambia completamente por un nuevo eje biopolítico. Y este eje biopolítico se plantea en torno a posiciones con respecto a la tecnología. El instrumento que utiliza el ser humano para modificar esa naturaleza, si es que lo quiere hacer. La tecnología que utiliza para servir al ser humano o para modificarlo. O como dicen los transhumanistas, que son parte de esta vertiente progresista, para mejorarlo. El transhumanista dice que va a mejorar al ser humano con la tecnología, pero ese es un acto de fe, decir que lo va a mejorar. ¿Por qué? Y es curioso porque los transhumanistas son abiertamente anticristianos, ¿no? Y dicen que la religión son cuentos de hadas, pero ellos caen en su misma crítica, porque cuando ellos dicen que la tecnología va a mejorar algo, sin haberlo probado científicamente, sin haber recurrido a su propio medio probatorio, están incurriendo en un acto de fe. Lo correcto sería decir que la tecnología va a modificar al ser humano. Esa modificación puede ser buena o mala, puede salir bien o puede salir mal, pero cuando el transhumanista dice la tecnología va a mejorarlo, es que está aplicando, no está recurriendo a la fe. Por lo tanto, dentro de este eje vamos a tener a los tecnofílicos, los progresistas, los transhumanistas, a los tecnofóbicos. ¿Ok? Quiero que empiecen a pensar en estos términos. Olvídense de izquierda y derecha, tecnofílicos acá, tecnofóbicos acá. Y al medio los tecnoescépticos, aquellos que dicen, mira, la tecnología no es ni buena ni mala, depende del uso que se le dé, las consecuencias de los cuales de su aplicación deriven, vamos a determinar si la tecnología es buena y mala. Dentro de los tecnofóbicos vamos a encontrar un extremo. Ojo, este es un eje experimental, es un eje que estoy creando en este nuevo trabajo que estoy haciendo. En ese extremo, vamos a decir tecnofóbico, vamos a encontrar a los anarcoprimitivistas. No sé si han escuchado hablar de los anarcoprimitivistas. Son personas, ¿no? John Searson es uno de los grandes pensadores del anarcoprimitivismo. Él dice que hay que volver a la época del cazador-recolector. Que hay que destruir todo. Hay que destruir los edificios, los carros, toda la tecnología tiene que ser destruida. Tenemos que volver, ni siquiera a usar taparrabos, no, tenemos que ser cazadores-recolectores. Esa es una posición extrema. Esos son los anarcoprimitivistas. ¿Hay hay anarcoprimitivistas famosos? Sí. El Unabomber, ¿cómo se llamaba este? Efectivamente, Kaczynski, este sujeto que quiso volar, no recuerdo bien, pero bueno, Kaczynski es un anarcoprimitivista. Él quiere volver a la época del cazador-recolector. Esa es una posición extrema, es volver a la naturaleza del ser humano en su más pura expresión. Después vamos a ir un poquito más a los moderados y aquí tendríamos a los neoluditas. Y dentro de los neoluditas, los más conocidos podrían ser los Amish. No sé si han visto en Pensilvania esta gente que usa tecnología del siglo XVII, usan tecnología, pero de alguna manera están fuera del circuito tecnológico actual. Los Amish serían los neoluditas. Y después, ya pasando un espectro, ¿no?, entre los tecnofóbicos más extremos, una tecnofobia más moderada, hacia el tecnoescepticismo, en este espacio vamos a encontrar a los bioconservadores. Pero los bioconservadores no son una noción homogénea. Tienes bioconservadores religiosos y tienes bioconservadores seculares. Los bioconservadores religiosos probablemente más escépticos con la tecnología, los bioconservadores seculares un poquito más optimistas, pero sin caer en ese exceso, en esa idea de que hay que utilizar la tecnología para modificar al ser humano. ¿Ok? Hasta aquí estamos con aquellos que quieren preservar la naturaleza y por extensión la condición del ser humano. Y después vamos a pasar desde el tecnoescepticismo a la tecnofilia. ¿Ok? Y en esta primera parte vamos a encontrar desde el tecnoescepticismo a la tecnofilia más moderada a los bioprogresistas. ¿Quiénes podrían ser bioprogresistas? Por ejemplo, los famosos liber progres.
Un bioprogresista es aquel que dice, utilicemos la tecnología para realizar ciertas modificaciones sin cambiar la esencia del ser humano. Es una posición ambigua, es una posición difícil de mantener en lo práctico. ¿Qué ejemplo de bioprogresistas tendríamos? Por ejemplo, Francis Fukuyama sería un bioprogresista. Curiosamente, otro bioprogresista reconocido podría ser Jürgen Habermas. Miren, dentro del mismo campo del bioprogresismo vamos a encontrar a un demócrata liberal y a un marxista, un neomarxista, Escuela de Frankfurt. Por eso les digo, estos ejes de izquierda y derecha cambian cuando ya el punto de defensa deja de ser el modelo económico político, sino que pasa a ser un punto de defensa antropológico. ¿Cuál es la diferencia entre el bioprogresista y el bioconservador, secular y religioso? Que el bioprogresista se dispara al pie. El bioprogresista es, no, vamos a decir, aprueba o respalda el aborto. Y acá hay otro problema grande, y ojo, entramos a temas mucho más polémicos que escapan la extensión de esta presentación. El aborto no es un tema siempre blanco y negro. En el 99.9% de los casos lo es. Pero hay situaciones muy extremas donde después de haber hecho todo lo posible para tratar de salvar todas las vidas, ya no es posible y tienes que tomar una decisión terrible. Bueno, son situaciones caso por caso, no es esta cuestión de que estandarizamos el aborto y abortamos por todas partes, no es así. El bioprogresista aprueba el aborto. Y al aprobar el aborto lo que estás haciendo es cosificar al ser humano. El aborto es la transición de facto del ser humano, de sujeto de derecho a objeto. De un plumazo le quitaste todos sus derechos. Y a los objetos, ¿no? Al cosificar al ser humano, puedes hacer con ese ser humano lo que te dé la gana. Puedes manipularlo, como ya ocurre con los experimentos en embriones de hasta 14 días de edad. Puedes, vamos a decir, experimentar con él, con los embriones de 14 días, los órganos o tejidos que se venden, por ejemplo, de fetos o abortados, que es un negocio realmente criminal, que surge a partir de esta idea, ¿no?, de que el ser humano puedes cosificarlo. Y también al ser humano, a partir de esta cosificación, puedes ponerle precio, que es lo que ya ocurre también. Y todo surge con esta idea, o dentro de estas ideas, en la idea del aborto. Cómo tú cosificas al ser humano a partir de eso. Y cómo se abre la puerta, sin quererlo, porque estoy seguro que mucha gente joven dice, no, el aborto es una solución sobre todo para esas personas que han sido violadas, esas madres que han sido violadas. Y uno puede decir, sí, toca fibras muy sensibles, y por eso es tan difícil, ¿no? La gente deja de razonar con la cabeza y empieza a razonar con el corazón. Y no digo que siempre haya que razonar con la cabeza y siempre haya que razonar con el corazón, pero hay que encontrar un equilibrio. Y muchas veces el problema es que cuando se tratan de encontrar soluciones, estas soluciones terminan generando problemas aún más graves. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se prueba el aborto? Gracias a Dios en mi país, en el Perú, el aborto todavía no está aprobado. Y sé que aquí también piso callos en la audiencia, pero bueno, para eso estamos en la universidad, ¿no? Para pensar distinto. El punto es que al aprobar el aborto cosificas al ser humano, y al cosificarlo puedes hacer con ese ser humano lo que sea. Entramos también brevemente a esta idea del transhumanismo. El bioconservador, secular o religioso, especialmente el religioso, considera al ser humano como una totalidad. Desde el cristianismo el ser humano es una totalidad. Somos mente, cuerpo, espíritu. Tenemos un alma. Somos personas, tenemos una dignidad y un valor inherentes. Reconocemos que tenemos una dimensión trascendental. Bueno, los bioprogresistas, es decir, al otro lado, los más tecnofílicos, los más utilitaristas, los más cientificistas, consideran que no, eso es absurdo. No consideran al ser humano una totalidad, lo consideran de manera modular. Y esto es muy interesante, porque si tú consideras al ser humano de manera modular, tú puedes quitarle partes, cambiarle partes como si fuera un automóvil. Puedes modificarlo y mejorarlo en ciertas áreas. Y esa también es una concepción peligrosa del ser humano. La concepción modular del ser humano es algo gravísimo, porque desconoce esa totalidad y esa integridad y esa dignidad y ese valor inherentes
que todos tenemos. Voy entonces a terminar con esta parte del bioprogresismo. La diferencia entre el bioprogresista y el bioconservador es que el bioprogresista no busca modificar necesariamente la naturaleza del ser humano, sí está más abierto a experimentar con estas tecnologías, pero cae en el error de cosificar o instrumentalizar al ser humano porque aprueba el aborto, que es un punto en contra de todo lo que nosotros, los bioconservadores, buscamos, que es defender a ese ser humano. Y finalmente vamos a pasar a los tecnofílicos más extremos. Y aquí sí tenemos una variedad grande. Aquí vamos a tener a los, vamos a decir, a los tecnoprogresistas, que son aquellos que dicen que es el Estado el que tiene que garantizar la distribución y el acceso adecuado a las tecnologías para todos. Los tecnoliberales, que dicen que el mercado se tiene que encargar, ¿no?, de distribuir y permitir el acceso a todas esas tecnologías para que el ser humano se pueda modificar libremente. Los tecnolibertarios, que dicen que ni Estado ni mercado, sino que básicamente es decisión de cada uno hacer lo que quieran con su cuerpo. Y después pasamos a los tecnotópicos. Sé que son un montón de nombres, pero piensen entonces en los bioprogresistas, en estos tecnoprogresistas, tecnoliberales y tecnolibertarios, y finalmente, ya la tecnofilia más extrema, que son los tecnoutópicos. Y aquí dentro del tecnoutopismo, utopianismo, vamos a encontrar a los singularitaristas, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo se llama este? Ando con problemas de amnesia en estos momentos. Ya se me va a venir el nombre a la cabeza. Bueno, es el director de producto de Google, de hecho. Raymond Kurzweil, gracias. Bueno, Raymond Kurzweil, jefe de producto de Google. Ojo, o sea, no es que Big Tech no tenga intereses. Big Tech promueve abiertamente esta, ¿no?, instrumentalización del ser humano y esta modificación del ser humano en nombre del progreso. Raymond Kurzweil es, vamos a decir, el principal difusor del singularitarianismo, que es esta idea que sostiene que en el año 2045 lo que va a suceder es que el ser humano, la inteligencia artificial va a recurrir un momento, va a ocurrir una explosión de inteligencia artificial, donde desde ese momento la inteligencia artificial va a tomar conciencia de su propia existencia y a partir de ese momento el ser humano va a pasar a ser un actor secundario. ¿Esto es ciencia o ciencia ficción? Nuevamente. Y estas son las personas que hablan en nombre de la ciencia. Ojo. Van a tener también a los posthumanistas, ¿no? Aquí está Nick Bostrom, por ejemplo, filósofo sueco que hasta hace poco era director del Instituto para el Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford, un instituto transhumanista en la Universidad de Oxford que acaba de cerrar. Lo acaban de cancelar hace 3 o 4 días. Bueno, Bostrom, que sostiene que el ser humano en algún momento va a dejar de necesitar cuerpo, sea cuerpo biológico, sea cuerpo artificial, y que se va a convertir en una especie de un conjunto de bits y bytes, una especie de espíritu de bits y bytes, y que todos nosotros en algún momento, ojo, esto es Bostrom, no soy yo, por si acaso, donde en algún momento todas estas inteligencias se van a fusionar en una súper gran inteligencia que se va a conectar con el universo. ¿Esto es ciencia o ciencia ficción? Por eso que son los tecnotópicos o tecnotópicos. También vamos a encontrar los extropianos, que son aquellos que buscan la perfección perpetua. Aquí está Max More. Ojo, Max More no es su nombre, es un pensador inglés que se puso Max por maximizar y More, maximizar más. ¿No? O sea, es un transhumanista realmente de esos duros. ¿Cuál es el punto más allá? Porque hay más variantes, hay gayanistas, hay una serie de variantes. El punto es que en el siglo XXI, aunque ustedes no lo estén notando abiertamente, la gran guerra es la guerra antropológica. ¿Cómo se manifiesta? Porque esto ya no es solamente teoría. Se manifiesta, por ejemplo, en todas estas categorías trans, en cómo a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de las universidades, de los gobiernos, se intenta crear esta idea de que realmente podemos ser lo que querramos ser, que nuestra autopercepción puede determinar nuestra naturaleza. Es una guerra que vivimos en el día a día.
con todas estas categorías trans, transgénero, transraza, transespecie, transbotánico, transcapaz. ¿Saben lo que son los transcapaces? Pueden ser transeconómicos, o sea, hay de todo, pone trans a todo. Los transcapaces son personas que nacieron completamente normales, sanas, y que de repente deciden que una parte de su cuerpo no les gusta y se la mutilan. Por ejemplo, el caso, esto lo comento, lo desarrollo en mi libro Neoentes, el caso de esta mujer estadounidense que con la ayuda de su psiquiatra se tiró ácido en los ojos para quedar ciega. Y que ahora es una mujer feliz, porque ve y percibe el mundo desde la oscuridad que tanto anhelaba. Otra mujer que pidió en Michigan que la sometiera a una cirugía de cercenamiento de médula espinal, porque quería quedar parapléjica. Obviamente no le aprobaron el pedido, pero la mujer, a modo de protesta, se ha autosometido a una especie de silla de ruedas donde usa los aparatos, no sé si han visto la película Forrest Gump, en las piernas de Forrest que tiene, bueno, se ha puesto todos esos aparatos y vive confinada en una silla de ruedas 24 horas al día, 7 días a la semana, toda su vida. Transcapaces, ¿no? Los transespecie. Todas estas categorías trans comparten algo, que es la negación de la identidad natural. Es la negación del yo. Y es esta idea de que yo puedo ser lo que quiera ser. ¿Por qué? Porque ahora tengo estas tecnologías que me pueden convertir en lo que yo quiera ser. Ojo, estas autopercepciones no solamente se refieren a lo físico, también puedo verlo en el mundo de la virtualidad. ¿Qué pasa con el mundo de del metaverso? ¿Y qué va a suceder con la identidad? Yo puedo modificar mi identidad física, pero en el metaverso yo puedo tener una identidad digital completamente distinta. Si yo no me siento contento con lo que soy, especialmente ahora con esta pandemia de falta de autoestima y de falta de propósito que tienen la mayoría de jóvenes. Entonces, no me siento bien en lo que soy en la vida real, pero en el metaverso puedo ser Hulk, o puedo ser una reina de belleza, o puedo ser lo que quiera ser. Ni siquiera puedo tener una identidad, puedo tener 100 identidades. Puedo ser multiidentitario, y es mi derecho. Mi avatar, mi decisión. Puedo hacer lo que se me dé la gana. El problema identitario está en el corazón de todo esto. El problema identitario es un problema de corte político en el siglo XXI. Y lo van a ver a nivel macro, como nos decía, en el caso de Hungría, que tiene un modelo completamente distinto de gobierno, un modelo de gobierno con el cual me identifico 110%. Creo que ese es el camino. A nivel meso, como les decía, un problema identitario se ve fuertemente, y lo digo con una crítica con mucho respeto, en la Iglesia Católica hay mucha confusión en estos momentos. La gente no sabe, el laico no sabe qué está pasando, ¿no? Bueno, ahí también hay un problema identitario. Las iglesias evangélicas tienen severos problemas identitarios. Las universidades tienen gravísimos problemas identitarios. Ya no saben para qué son. Ya no saben si son centros de estudio o centros para hacer sentir bien a muchachos o chicas con poca autoestima y autoconfianza. O centros para la generación de espacios seguros, porque ahora te dicen malo en la universidad y te ofendes y te pones a llorar. No en esta universidad, pero hay otras en las cuales sí. Los famosos safe spaces, espacios seguros, se han convertido en niñeras para adolescentes y jovencitos, donde no se promueve la diversidad de pensamiento, sino la censura. Donde yo, por ejemplo, diciendo esto en otra universidad estaría en problemas. Donde ya no hay diversidad, la diversidad más importante, que es la diversidad de pensamientos, ha sido aniquilada o está siendo aniquilada. Donde hay que hablar lo mismo, hay que decir lo mismo, hay que pensar exactamente lo mismo. Donde si tú cuestionas, inmediatamente vas a ser castigado. Bueno, eso también es un problema identitario. Así que, para cerrar, creo que los grandes debates políticos en el siglo XXI van a ser de carácter biopolítico, teniendo como, vamos a decir, protagonistas a la tecnología como instrumento de cambio y al ser humano como objeto de cambio. Así que bueno, estoy abierto a sus preguntas y muchísimas gracias.
muchas gracias, profesor Lukács, por la exposición. Y nos quedan 10 minutos de pregunta, diálogo, así que adelante. Tenemos dos manos levantadas, una primera y luego una segunda. Pues vamos adelante. Sí, a mí hay una cosa que no me ha quedado del todo clara, que me parece curioso, que es la cuestión, o sea, el plantear como, porque todos estos planteamientos no es una cosa sobre las que piense excesivamente, ¿no? Pero al hablar de los transhumanistas, habla de una modificación en pos de un progreso o de un ideal, ¿no? Pero parece ser que todos estos transhumanistas parten de un relativismo ontológico. Es decir, si parten de un relativismo ontológico, ya no hablo de que destruyan al sujeto existente en la idea, sino que destruyen el ideal al que el progreso tiende, porque el progreso siempre tiene que tener un arquetipo al que tiene que progresar, eso es cómo funciona. Entonces esta modificación, ¿en pos de qué va? ¿Qué organiza? Porque al final si son un grupo, tienen que tener algún ideal común. ¿Cuál es este ideal común? ¿La eficiencia o qué es? Es una excelente observación y vas en el corazón de por qué estos movimientos progresistas, dentro de los cuales el transhumanismo es ahora uno de los más fuertes, son tan contradictorios. Son siempre la contradicción hecha, vamos a decir, hecha movimiento. El relativismo ontológico ya te siente un precedente nefasto. Hacia dónde vas nunca vas a saber. Nunca vas a saber hacia dónde vas. Tú puedes tener diferentes visiones de lo que podría ser un ser humano. Lo que sí van a compartir, vamos a decir, vamos a dar un tronco común de estos transhumanistas, donde, vamos a ver, comparten esta idea de que el proceso evolutivo darwiniano es un proceso lento, es un proceso cruel, ¿no? Y es un proceso que no tiene una teleología. Entonces ellos dicen, bueno, ¿para qué vamos a esperar 6 millones de años para convertirnos en dioses? Si ya aplicamos ahora esta edición genética y esto, nos modificamos y en 3 años podemos ser otra cosa. Entonces, ahí están de acuerdo. Están de acuerdo en esta idea del superbienestar. No quieren abolir el sufrimiento del mundo, el sufrimiento físico y el sufrimiento también mental. ¿No? Lo quieren abolir. Por lo tanto, dicen, vamos a llegar a nuevos umbrales de felicidad, nuevos umbrales de placer. Es otro problema también dentro de los transhumanistas, es que el utilitarismo al cual se enfocan es un utilitarismo hedonista, ¿no? Ellos buscan siempre, la buena vida va a ser aquella vida que se viva con placer. Y el tercer punto es que hay, vamos a decir, el evolucionismo darwiniano no tiene una teleología, no sabes hacia dónde vas. Y según los transhumanistas, ahora sí vamos a saber hacia dónde vamos, pero chocamos con lo que tú dices. ¿Quién determina qué? Sí, es cierto, hay una gran asociación transhumanista que fue fundada en el año 98, ¿no? El World Transhumanist Association en el año 98, con 2 grandes filósofos transhumanistas, Nick Bostrom y David Pearce. Ellos dijeron, bueno, ya tenemos una comunidad de 13.000 geeks, ¿no? Que estaban compartiendo correos electrónicos, vamos a formalizarnos. En 2006 forman Humanity Plus, que supuestamente es la plataforma que integra a todos los transhumanistas. Yo, de hecho, en el año 2014, como parte de la... No, perdón, en el año 2018, como parte de la investigación para mi libro, me fui a Londres, al Birkbeck College de la Universidad de Londres, a la 14ª Conferencia Mundial de Transhumanistas. Y te lo juro que era una cosa que... Tú escuchabas a esa gente y decías, pero por Dios, le faltó amor de niños, esta gente no... No, honestamente. Bueno, ese era el gran problema, que tienen todas estas variantes, porque es una fauna realmente. ¿Quién determina hacia dónde vamos? Desde ese relativismo ontológico no llegas jamás a ninguna parte. ¿Qué es la perfección eterna? La perfección. ¿Qué es perfecto y cuándo deja de ser perfecto? Y no solamente eso, porque ese relativismo ontológico también le tienes que agregar algo que es incluso peor, que es el relativismo moral. Porque ese relativismo ontológico y ese relativismo moral van de la mano. Entonces, tú has dado en el clavo. ¿Hacia dónde van? Nadie sabe, ni ellos. Así que por eso es también tan peligroso. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me ha parecido, bueno, hay varios puntos muy interesantes. Muy bien, mi pregunta va a ser doble. Las referencias a Harari, al asesor del Foro Económico Mundial,
¿De qué forma ha destacado, me ha parecido muy acertada, su condición sexual y que sea judío? Él lo ha dicho varias veces y abiertamente. ¿Cómo afecta esto a su visión del mundo? ¿La puedo contestar rapidito? Sí, claro. Perfecto. A ver, vamos a ponerlo en contexto. El padrino de mi hijo es homosexual. ¿Ok? Eso es solamente para erradicar esta idea de que yo soy homofóbico. No, no, no. El padrino de mi hijo es homosexual. Es mi mejor amigo. Y judíos, me enamoré de una judía en la universidad y me metí a un grupo de danza judía. Yo que odio danzar, para conquistarla. Así que creo que esos temas los vamos a erradicar ahora de que hay prejuicios de mi parte. ¿Por qué señalo esto? Porque es muy conveniente, es un perfil perfecto para lo que se busca. Harari tuvo una publicidad descomunal y absolutamente artificial para la promoción de su libro. Yo recuerdo haber estado en Ica, Perú, Ica, que es una ciudad de 350 kilómetros al sur de Lima, donde probablemente se vendan 4 libros al año, y donde había un póster gigantesco de Harari con Homo Deus publicitado en la única librería de esa ciudad. Y así fue durante años. ¿Por qué? Porque Harari promueve ideas, y aquí entramos ya a temas más políticos, promueve ideas que las grandes élites están buscando promover. Porque esto ya vendríamos a discutir temas que yo planteo en mi libro, en Neoentes, pero que no solamente busca un cambio antropológico, sino también un control demográfico. Pero eso ya lo vamos a dejar para otra parte. ¿Por qué entonces? Porque si tú criticas a Harari, eres homofóbico. Si lo criticas, eres antisemita, ¿no? Y si lo criticas, vamos a decir, si yo soy judío y lo critico, no me pueden calificar de antisemita, pero sí me podrían calificar de homofóbico. Si yo lo critico y soy homosexual, entonces me van a calificar de cualquier otra cosa. Finalmente van a decir, ¿quién soy yo para criticarlo si este sujeto está graduado en Oxford y yo soy de la Universidad de la Calle? Ha sido blindado, es un perfil que ha sido elegido para ser blindado de la crítica. Si tú te fijas en los debates o en las participaciones de Harari, siempre lo ponen en ambiente controlado. Nunca lo han puesto, ¿por qué no lo ponen a debatir con Jordan Peterson? No lo va a aceptar tampoco. Harari es un difusor, es un promotor de todas estas ideas que yo considero disolventes y realmente peligrosas. Continúo. Esa es la... No había terminado la pregunta. Perdón. Como has dicho, puedo responderte, entonces no había terminado la pregunta. Perdón. En ese caso, si Harari, yo creo ubicarlo en las clasificaciones que ha realizado en tecnoutópico, pero porque no ha mencionado, quizás, no sé, porque él cita muy a menudo las escrituras. Él, cuando habla del clouding, cuando habla de la nube, habla en términos de teofanías. O sea, ya no necesitaremos una manifestación de Yahvé en el arca de la alianza porque tendremos la nube digital. O sea, estos términos los emplea Harari. O sea, ¿qué sería Harari? ¿Un zumbado, un iluminado, un tecnoutópico o algo más siniestro? Esta es la pregunta. Ahí entraríamos al terreno de las especulaciones. Yo responsablemente podría decir, en base a la evidencia que tengo, es que dentro de esa clasificación que yo he planteado, que propongo, Harari sería un tecnoutópico. Esa sería su posición. Y podría dentro de esa posición ser alguna variante de corte más espiritual o espiritista, vamos a decir. Eso. Ahora, Harari también, por ejemplo, habla de esta nueva religión que podría surgir a partir de la data, ¿no? El famoso dataísmo. Entonces, ahí también encuentras otro paralelo, desarrollando un poquito más la pregunta, que es curioso porque los transhumanistas son abiertamente anticristianos, antirreligiosos en general, pero especialmente anticristianos. Pero recurren, sin embargo, a las mismas categorías, o aspiran a lo mismo, aspiran a la inmortalidad, aspiran a la omnipotencia. Tienen también a sus profetas, ¿no? El profeta Moore, el profeta Kurzweil, el profeta... No sé, tiene diferentes profetas, tienen texto canónico, que es el manifiesto transhumanista, es su Biblia. Buscan también la resurrección. Ahí está esta empresa en Arizona, en los Estados Unidos, ¿cómo se llama? Alcor, ¿no?
donde te congelan por $150.000 para tratar de revivirte más adelante. Pero no te preocupes, si no tienes la plata te van a decapitar. Y por menos plata te pueden revivir solamente con la cabeza. Y si te quieres llevar a Fido o a Bobby, que es tu mascota, también por $8.000 los puedes criogenizar y aspiras también a la resurrección. Es decir, rechazan todo aquello que buscan ser, ¿no? Y en ese sentido, como te decía, respondiendo a tu pregunta, lo de Harari vendría a ser un tecno-utopianismo, pero de corte más espiritista. Una última pregunta ahí al fondo y acabamos. Muchas gracias, profesor. La verdad es que ha sido muy estimulante intelectualmente, muy ameno. Y hemos visto que incluso tiene un canal de YouTube con 200.000 seguidores, así que sepa que va a lograr unos cuantos más. Muchas gracias. Yo, Aprieta la campanita. ¿Qué? Aprieta la campanita también para que te lleguen las notificaciones. Vale. Sí, es que yo no soy muy moderno, ¿eh? Yo soy... Bueno, el punto, lamentándolo, porque es una pregunta quizás más vulgar que la de las previas que han habido, yo quería que entrara en detalle con ese 99% del que ha hablado del aborto. O sea, me ha chocado. O sea, una ponencia sublime me dice que hay supuestos en los que está permitido el aborto. ¿Por qué? No. A ver, me expresé mal. Desde mi posición, el aborto para mí es una negativa, vamos a decir, total. Puedes encontrar casos, que los hay de hecho, lamentablemente, ¿no? Vamos a encontrar casos donde tú haces todos los esfuerzos, el equipo médico hace todos los esfuerzos para salvar las dos vidas, constantemente, hasta el final. Pero llega un punto donde médicamente tienes que resolver si continuamos en este camino, o se va la madre o se va el niño. Y esos casos existen. Frente a esos casos extremos y particulares, ¿qué haces? A eso me refería con el 99.99%. No vas a encontrar en el mundo del ser humano el 100% en nada. Siempre va a ser la ciencia, no es 100% tampoco. Pero vas a encontrar esos casos. Me refería a eso. Yo por principio, no apruebo ninguna forma de aborto. Es una posición personal, ciertamente, ¿no? Pero me refería a ese tipo de situaciones que son muy, muy extremas. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, profesor Lucas. Gracias. Y ha sido muy interesante y nos vemos en media hora tras una pausa y un café. Muchas gracias. Gracias.